Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. A propósito del mes de concienciación sobre el Alzheimer, vamos a seguir conversando con Marcos Gómez, psiquiatra. Y le dejaba, doctor, una pregunta al aire antes de irnos a la pausa, y es la importancia del cuidador en este proceso y para estos pacientes con esta condición neurodegenerativa. Sí, precisamente lo más impactante de esta enfermedad, sobre todo es eso, el impacto social que ella conlleva, ¿no? Porque el paciente con demencia se va deteriorando, va perdiendo facultades y eso hace que el cuidado sea intensivo. Una persona que no se puede valer por sí misma y necesita a alguien que lo esté evaluando las 24 horas. Muchas veces por las situaciones sociales, el entorno familiar, no hay la capacidad de tener un cuidador profesional para atender al paciente y siempre termina algún integrante de la familia encargándose de esta persona, pues, y eso conlleva a que esta persona tenga que redistribuir todo su estilo de vida, o sea, su trabajo, su familia incluso. Han habido casos en los cuales han habido hasta rupturas matrimoniales, rupturas en la familia, porque solamente se encarga un solo familiar de ello, pues. Y ese no es el deber ser. O sea, el deber ser es que toda la familia en conjunto debe reunirse, deben tomar medidas y deben ponerse de acuerdo, porque incluso el cuidador también amerita su espacio, porque en este caso incluso la enfermedad de Alzheimer o en general las demencias, se habla que es la enfermedad de los dos pacientes, porque está el paciente como tal y el cuidador también, que si no lo cuidamos precisamente también se va a enfermar. Claro, va a poder tener también un deterioro en su salud bastante Claro, incluso significativo. es un síndrome ya descrito, es un síndrome que se describió a comienzo solamente en el área laboral, que se llama el síndrome de burnout o del quemado, en el cual hay un deterioro emocional y físico de la persona. Cuando hablamos sobre el cuidador de este paciente con Alzheimer, ¿qué puede hacer para no incurrir entonces en este proceso de deterioro progresivo de esta persona? Bueno, lo primero es informarse bien porque más allá, la mejor herramienta que tenemos ante cualquier situación es la información, es saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué recomendaciones básicas se podría darle el día de hoy a esas personas que nos están viendo y que tienen un familiar con Alzheimer? Bueno, que busquen la ayuda, que se apoyen de los especialistas, que acudan precisamente. Hay diferentes síntomas también psiquiátricos en la demencia, o sea, el paciente con demencia debe ser un paciente que debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario, en el cual se incluyan el psiquiatra, el neurólogo, el neuropsicólogo, el terapista ocupacional, incluso porque hay ciertas herramientas que permiten evaluar el estadio en el cual se encuentra el paciente y todo el tratamiento conlleva a evitar que la progresión de la enfermedad sea súbita y rápida, Claro, sino más bien darle calidad de vida al paciente y esta muchas calidad de vida al veces, paciente y al cuidador también. muchas veces el paciente con Alzheimer siente esa confusión porque al tener en su entorno personas que son desconocidas para él en ese momento, pueden ocasionar algunos disgustos, incluso molestias mayores, más Claro, claro, y esos generalizadas. son los que llamamos los síntomas psiquiátricos de la demencia, en los cuales se encuentran la irritabilidad, trastornos afectivos como la depresión, incluso muchas veces los primeros síntomas son depresivos. Entonces, por eso es importante la evaluación del paciente. Y incluso en la Fundación Alzheimer de Venezuela tenemos las consultas de orientación familiar, porque es sumamente importante abarcar todos esos factores dentro del cual hay que incluir a la familia, porque si no tratamos a la familia y solamente nos dedicamos a trabajar con el paciente, estamos haciendo el trabajo incompleto. Claro, me imagino que a ustedes también les llegan muchísimos casos parecidos, personas que, por ejemplo, buscaban a sus hijos en el colegio al mediodía y que siguen saliendo al mediodía a buscar al niño y ya ese niño no está y las calles de repente han cambiado. Es Entonces así, es también así. existen esos factores de confusión bastante marcados. Sí, no, y de esas situaciones de riesgo, porque el Se puede perder paciente, el paciente. claro, claro, se puede perder o se puede exponer, puede dejar las puertas de la casa abiertas y eso, o sea, la situación en cuanto a la seguridad actualmente es sumamente complicada y eso hace a que, bueno, si no hay alguien que esté responsable, se haga responsable de este paciente, se complique más la situación. Claro, conocí el caso de un familiar, de un cuidador que se preocupaba mucho, era de noche, porque estaba angustiado de que su mamá se fuera a escapar, lo llamaba así, durante la hora nocturna. Es que Entonces ocurre, porque me decía, no precisamente, descanso. y es que precisamente lo que se llama el periodo crepuscular, entre lo que es de las 6 de la tarde, cuando terminando el día, comenzando la noche, hay un síndrome en el cual se presenta agitación en el paciente.
muchas veces se presenta angustia sin ningún estímulo aparente y eso es parte también de la enfermedad y por eso es que nosotros los psiquiatras especializados en demencia trabajamos con este tipo de Cuando pacientes. nos habla del equipo multidisciplinario, todos estos especialistas que ya nos habló que van a atender a este paciente, ¿existe tratamiento conductual, pero también tienen tratamiento farmacológico que Es ayude a así. este proceso de conducta? Es así, es así. El tratamiento de las enfermedades demenciales en general es básicamente sintomático. O sea, identificamos cuáles son los síntomas que están causando más disfuncionalidad en el paciente y decidimos tratarlos con ellos. Entonces existen diferentes tipos de medicamentos, incluso hay algunos medicamentos que son denominados medicamentos antidemenciales, pero esto no quiere decir que van a curar la demencia. Es importante No se entender. cura entonces. No, las enfermedades demenciales son enfermedades crónicas, al igual que la hipertensión y la diabetes, que no tienen una cura, pero sí pueden controlarse, al Cuando igual nos que habla estas. de que se puede controlar, puede ser que esta persona se mantenga en estado lúcido por un tiempo bastante proporcional. Bueno, cuando hablamos del control, hablamos sobre todo de los síntomas conductuales del paciente, porque ¿qué pasa con las demencias? Los síntomas cognitivos, yo siempre le explico a los pacientes que esto es como una mordida. Una vez que el paciente va perdiendo capacidades cognitivas, lo que tiene que ver con la atención, concentración y memoria, es como una mordida y eso el paciente no lo va a recuperar. Pero sí vamos a mejorar lo que es la parte afectiva y la parte conductual en el paciente. Un mensaje final el día de hoy para crear conciencia sobre esta patología. Las enfermedades demenciales se están transformando en una emergencia. Incluso había un estimado para este año de unos 48 millones a nivel mundial y se sobrepasó esa cifra. Estamos actualmente en más de 50 millones de personas que sufren de enfermedades demenciales. Y se estima que sobre todo en los países en vías de desarrollo, para el 2050 se vaya a triplicar esta cifra. Entonces esto es alarmante, sobre todo por lo que explicaba anteriormente, por las implicaciones sociales que conlleva un paciente con demencia. Pues. Entonces lo más importante es infórmense. El diagnóstico de enfermedad demencial no es un diagnóstico de muerte, simplemente es otra enfermedad en la cual se puede controlar y podemos adquirir ayuda y busquen la ayuda y la orientación.